Nosotras somos el equipo 2 y vamos a hablar del empirismo y el racionalismo. Nuestros nombres son Rocío Valenzuela Aguilar y América Navarro Aguilera. En la época del Renacimiento, que comenzó en el año de 1300 aproximadamente y concluyó en 1600, surgió un nuevo estilo de vida el cual es más libre, vinculado a una crisis de los valores morales y de la teología, que provocan una rebelión contra la autoridad establecida y ésta se convierte en el centro de todas las miradas. El Renacimiento también representa el incremento de los estudios sobre la astrología, que estudia la posición y movimiento de los astros, y con su interpretación se pretende conocer el destino de las personas. Y la alquimia, que es el estudio experimental de los fenómenos químicos que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, el existir de la vida, etc. Esta época es también de la Reforma y la Contrarreforma de la Iglesia, guerras de religión y quemas de herejes. En el ámbito político, el imperio se encontraba en decadencia y comenzaban a aparecer los estados. La unidad religiosa, que se encontraba en crisis desde el año de 1378, estaba a punto de romperse. El golpe de gracia lo dio la llamada Reforma Protestante, que fue un movimiento encabezado por Martín Lutero, quien entra ideológicamente en el Renacimiento. Por un lado, su mensaje refleja una valoración del individuo y de su conciencia frente a la estructura eclesial, y por el otro, la reforma supone un enfrentamiento con el paganismo del siglo XV. Los principios que se pueden resaltar del luterismo son que la misa debe oficiarse no en lengua latina, sino en la lengua de cada país. Cada creyente debe interpretar a su modo los libros de la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la interpretación de la Iglesia. Los clérigos pueden casarse para formar hogares que sirvan de modelo a la sociedad. Solo se admiten 3 sacramentos, que es el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. Todos los demás son creaciones del catolicismo. No se acepta que el Papa sea autoridad infalible. Tampoco se acepta el culto a los santos ni el culto a la Virgen. Se combate el lujo de la Iglesia y se pide que ella recobre su sencillez primitiva. Se rechaza la confesión, puesto que el creyente para comunicarse con Dios no necesita intermediarios. El mismo Lutero revisó y tradujo al alemán la Biblia para que el fiel tuviera acceso directo a ella y pudiera interpretarla desde su propio punto de vista y conciencia. Para él, la restauración de la bondad divina sobrepasa las fuerzas humanas y solo es posible por la gracia divina. El ser humano está radicalmente en las manos de Dios y depende de su salvación. Otro dato son las causas de esta dicha reforma, las cuales fueron la desorganización eclesiástica, la mala organización de la Iglesia, la labor de los precursores y la difusión de la Biblia. Enfocando en la definición del racionalismo y el empirismo, estos son escuelas de pensamiento que buscan explicar la forma en que los seres humanos adquieren el conocimiento, pero tienen filosofías fundamentalmente opuestas. El racionalismo cree que existe un conocimiento innato y que podemos llegar a la verdad solo por el ejercicio de nuestra razón, antes incluso de la experiencia sensorial. Un ejemplo de ello serían las matemáticas, donde no necesitamos confiar en nuestros sentidos para establecer que 2 más 2 es igual a 4. Este también cree en 3 caminos por donde los humanos pueden llegar al conocimiento. El primero es la deducción, que es la aplicación de principios concretos para sacar una conclusión. Los principios matemáticos son un ejemplo de deducción. Encontrar los metros cuadrados de una habitación siempre se hace de la misma manera, multiplicando lo ancho por lo largo. El segundo son las ideas innatas. Este es el concepto de que nacemos con verdades fundamentales o experiencias que traemos de otras vidas. Este pensamiento puede explicar por qué algunas personas poseen mucho más talento en algunas cosas que otras, aunque ellas hayan recibido exactamente la misma enseñanza sobre el tema. El tercero de estos caminos es la razón, que utiliza la lógica para determinar una conclusión, pudiendo utilizar varios métodos para ello, pues el objetivo es encontrar la verdad y no el método utilizado. El empirismo afirma que la realidad y el conocimiento derivan de la experiencia sensorial. El único tipo de conocimiento que importa para el empirista es aquel que puede ser formalmente medido o verificado. Ellos trabajan ciertos principios clave para explicar de dónde viene el conocimiento humano.
El primero es la experiencia social. Este cree que nuestras ideas vienen únicamente de la experiencia sensorial. Estas ideas pueden ser simples o complejas y hacen uso de nuestros 5 sentidos. Las ideas simples son aquellas que solo usan uno de los 5 sentidos para establecer la percepción. Por ejemplo, saber que el azúcar es dulce. Las ideas complejas usan más de uno de los 5 sentidos para obtener una percepción más detallada. Ejemplo, saber que el azúcar, además de dulce, es blanca y granulada. El segundo de estos principios clave es la inducción. Es el principio más crucial para el empirista. La inducción es la creencia de que pocas cosas pueden ser concluyentes, especialmente sin experiencia. Un ejemplo, si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿su caída producirá sonido? Este es un ejemplo de la perspectiva empirista de la inducción. Como no hay nadie en el bosque para escuchar el sonido del árbol cayendo, entonces no se puede determinar si es verdad que la caída hizo algún ruido. Desde el punto de vista ontológico, la ciencia moderna nace en el Renacimiento y se consolida con Galileo. Para la ciencia y la filosofía modernas, el ser de las cosas, su esencia, reside en el concepto, y por el concepto se entiende aquello que es dado en el entendimiento, ya sea construido de modo puro por este, que es el lado racionalista, o mera huella de la sensación, que es el empirista. La verdad es ahora certeza. Hay certeza cuando el entendimiento no puede dudar de sus propios contenidos, aunque la manera de establecer la certeza sea distinta para los racionalistas y para los empiristas, dado que para los racionalistas este se da cuando el entendimiento construye sus contenidos sin recurrir a la experiencia, y para los empiristas hay certeza cuando el entendimiento se limita a recibir impresiones sin poner nada de su parte. Ahora el problema del método, la idea de sustancia en Descartes y la veracidad divina. Para Descartes todo el problema del conocimiento humano se reduce a la invención de un método. Este método es descubierto por él mediante la consideración del procedimiento matemático. La filosofía, según este personaje, debe de abandonar el clásico y atacado método medieval, el cual es el silogismo. Para resolver incógnitas, nos puede valer el método algebraico, el cual dice que la x de una ecuación solo es una incógnita temporal para nosotros, pero al mismo tiempo representa un factor conocido y determinado. Para Descartes, las ciencias matemáticas ya han llegado a la posesión de este método, pero no se puede aplicar el resto de las ciencias sin probar de antemano el valor universal del método. Ahora, por lo tanto, hay que justificar este método y la posibilidad de su aplicación universal, y por ello el programa que Descartes nos propone es el siguiente: formular las reglas del método, fundamentar el valor absoluto y universal del método y demostrar la fecundidad del método. Soy Rocío Valenzuela y voy a continuar con el tema. Bueno, Descartes fue un filósofo matemático y físico francés, considerado el padre del racionalismo. Descartes quería convertir la filosofía en una ciencia exacta. Basándose en las matemáticas, quería crear una filosofía cuyas verdades fueran tan claras y tan evidentes que no se pudiera dudar de ellas. Descartes creó un método, que es el método cartesiano, y está basado en 4 reglas fundamentales. Descartes al principio enumeró 21 reglas, pero después, en la segunda parte del discurso del método, las redujo a 4. Estas reglas son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. En la evidencia, Descartes decía que para que una idea fuese indudable, tenía que ser evidente. Por evidente, Descartes entendía que esa idea fuese por un lado clara y por el otro lado distinta. Es decir, que fuera una idea tan clara de la que no se pudiera dudar, y que fuera una idea distinta, o sea que no existiera otra igual, que sea única. El acto por el cual el alma llega a la evidencia es la intuición. La segunda regla es el análisis. Por medio de la intuición podemos percibir con claridad las ideas simples. Entonces, para poder percibir también las ideas complejas,
Descartes se refería con análisis a fragmentar esa idea compleja y convertirla en pequeñas ideas simples, porque él decía que era mucho más fácil entender las ideas simples que la de una idea compleja. Entonces, ya divididas en pequeñas ideas simples, serán más claras y evidentes por intuición. La tercera regla es la síntesis, que es unir de nuevo esas ideas simples para volver a hacer esa idea compleja, pero ya de una forma entendible y de la que no se pueda dudar. La última regla es la enumeración. La enumeración comprueba el análisis y la síntesis. Esta regla consiste en hacer en todo unos recuentos tan complejos y revisiones tan generales que estemos seguros de no omitir nada. Así se obtiene una intuición general y una evidencia simultánea en conjunto. Valor absoluto y universal del método. Aunque este método sea efectivo en el campo de las matemáticas, no tiene por qué ser aplicable fuera de ellas. Descartes debe de llevar a cabo una investigación que justifique su aplicación fuera de las matemáticas. El conocimiento o ha de ser absolutamente seguro o ha de ser abandonado. Encontrar el fundamento de un método para todas las ciencias solo es posible con una crítica radical de todo el saber. Es necesario dudar de todo y considerar falso todo aquello sobre lo que sea posible dudar. Si en esta postura de crítica radical, duda metódica, llegamos a un principio sobre el cual la duda ya no sea posible, en este principio se encontrará la justificación del método. La duda cartesiana es un método que pretende alcanzar la verdad de la que no se pueda dudar. La proposición cogito ergo sum, que es pienso luego existo, es absolutamente verdadera, pues la misma duda lo confirma, ya que puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Todo el que piensa existe. En la fórmula cartesiana, cogito significa tengo conciencia, lo que le otorga un carácter intuitivo. El cogito es la intuición de un hecho inmediato de conciencia, la existencia del yo que piensa. Sobre esta certeza se puede fundar la regla de evidencia, ya que el cogito es la evidencia de su fundamento metafísico, pero, en realidad, la última justificación del criterio de evidencia radica, según Descartes, en la existencia de Dios, lo que será una prueba de la existencia divina. Dios es perfecto, por serlo tiene absoluta veracidad, por ser verídico no puede engañarme, Dios es el autor de mis ideas claras y distintas. Bueno, lo que yo pienso en esto es que para Descartes Dios es verdadero porque no tiene ninguna duda de que lo sea, por lo tanto para él sí es verdadero. Creo que si una persona duda de que Dios es verdadero, entonces para esa persona la existencia de Dios va a ser falsa. A partir del cogito, Descartes deduce que hay 3 tipos de realidades o sustancias. Descartes establece un proceso de fundamentación racional que lo ha llevado a afirmar la existencia clara de una sustancia pensante. De segundo momento, demostró la existencia de una segunda sustancia, que es la infinita, argumentos que utiliza para describir la existencia de Dios, y basada en esa fundamenta la existencia de la sustancia extensa. En los principios de la filosofía, Descartes define la sustancia como una cosa que existe por sí misma, o sea que no tiene necesidad de otra para existir, pero esta definición solo es aplicable en la existencia de Dios. Descartes amplía ese concepto y lo aplica tanto a la sustancia pensante como a la sustancia extensa. Lo hace así porque las dos necesitan del concurso de Dios. El atributo de la sustancia de la realidad divina es la perfección. El atributo de la sustancia pensante es el pensamiento y sus modos, todo aquello que es objeto de conciencia, como dudar, querer, imaginar, sin el más mínimo de los atributos de la sustancia corpórea. La sustancia extensa corresponde al mundo que percibimos con los sentidos, y su atributo es justamente la extensión, y sus modos, la figura y el movimiento. Muchas gracias, eso ha sido todo.